¿Qué tal? Damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hola, un placer estar aquí. Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un material que sinceramente es para enmarcar. Vamos a examinar a fondo los textos de un clásico absoluto de las finanzas. Un pilar fundamental. Exacto. Hablamos de El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Y lo vamos a hacer apoyándonos en los brillantes comentarios actualizados del periodista financiero Jason Zweig. Que le dan, digamos, una perspectiva muy necesaria para el mundo actual. Totalmente, porque la misión que tenemos por delante hoy es extraer el conocimiento más valioso de este monumento literario. Queremos sacar esas pepitas de oro para comprender cómo sobrevivir y prosperar en el caos que a veces son los mercados modernos. Es un objetivo ambicioso, desde luego. La idea es ofrecer un atajo para estar verdaderamente bien informado sin caer en esa parálisis por análisis. Ya, ese agobio de los datos. Sí. Claro, evitar el exceso de información financiera que nos bombardea cada día desde todas las pantallas. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque para poner en perspectiva la magnitud de esta obra, hay un dato que, resulta asombroso. Warren Buffett leyó la primera edición en 1950. Cuando era jovencísimo. Tenía 19 años y hoy, siendo una de las personas más ricas del mundo, sigue afirmando categóricamente que es de lejos el mejor libro sobre inversión jamás escrito. ¿Una recomendación de ese calibre no se puede ignorar? Para nada. Y claro, cuando se investiga un poco sobre Benjamin Graham, se entiende por qué. Era un genio absoluto, un auténtico hombre del Renacimiento. Entró en la Universidad de Columbia a los 17 años. Y atención a esto, solo porque la universidad traspapeló sus documentos. Si no, habría entrado a los 16. Yo estoy fascinada con su historia. Es que su trayectoria académica es una locura. A los 23 años ya publicaba artículos detallados sobre cómo mejorar la enseñanza del cálculo matemático. Madre mía. E inventó calculadoras portátiles casi por pura afición. Ese era el nivel. Incluso, fíjate, en su tiempo libre aprendió español por su cuenta única y exclusivamente porque quería traducir una novela uruguaya que le había llamado la atención. Hablamos de un intelecto fuera de lo común, estoy convencido. Pero aquí viene la paradoja. Con toda esa genialidad matemática dominando el cálculo a niveles estratosféricos, la tesis central de su obra no tiene absolutamente nada que ver con fórmulas complejas. Nada de algoritmos predictivos. Exacto. Ahí radica la verdadera brillantez de Graham. Su lección fundamental es que el peor enemigo a la hora de invertir no es el mercado, ni las fluctuaciones, ni la economía. El peor enemigo es uno mismo. La mente humana es maravillosa para resolver problemas cotidianos, pero en el entorno financiero, digamos que es muy hábil para el autoengaño. Y esto nos lleva a una línea roja que Graham traza desde el principio. Una distinción estricta que hoy en día parece haberse borrado por completo del mapa. La diferencia entre inversión y especulación. Una diferencia vital. Según el texto, una inversión real requiere un análisis exhaustivo, promete la seguridad del capital y un retorno adecuado. Y todo lo que no cumpla esos tres requisitos, absolutamente todo, es especulación. Lo fascinante aquí es cómo la especulación se camufla hoy en día de inversión. Jason Zweig describe nuestro panorama actual de una forma muy visual. Lo llama la era de la máquina tragaperras. ¡Qué gran definición! Tiene todo el sentido si observamos los años recientes. Pensemos en los años 2020 y 2021. En plena pandemia. Eso es. Dinero fácil por parte de los bancos centrales, tipos de interés por los suelos y cheques de estímulo en países como Estados Unidos. Un caldo de cultivo perfecto. Exacto. En ese entorno, una aplicación de bolsa estadounidense llamada Robinhood, que está diseñada casi como un videojuego con confeti en la pantalla, sumó 13 millones de usuarios nuevos en apenas 15 meses. 13 millones. Y el circo mediático que se montó fue espectacular. Había figuras de Internet, como este hombre, Dave Portnoy, que básicamente convertían esto en un casino en directo. Literalmente. Y elegía qué acciones comprar sacando letras de Scrabble al azar de una bolsa frente a todos sus seguidores. Y los comentarios del libro recogen testimonios de usuarios de TikTok que son para echarse las manos a la cabeza. Sí, recuerdo los testimonios. Por ejemplo, un joven llamado Chad decía, y cito casi textual, «Solo veo una acción subir y la compro. Y la miro hasta que deja de subir y entonces la vendo. Y eso paga todo nuestro estilo de vida». Es increíble. Y otro chico, Danny Tran, admitía entre risas ante la cámara, «No sé qué narices estoy haciendo, solo sé que estoy ganando dinero».
Claro, lo que describen esos testimonios es el ciclo clásico de la especulación. Todo comienza con una curiosidad inofensiva, pasa rápidamente a la esperanza y desemboca en una euforia colectiva. Ese es el momento de las acciones meme, ¿no? Justo, cuando acciones de empresas al borde de la quiebra como GameStop o criptomonedas creadas literalmente como una broma tipo Dogecoin suben miles % en semanas. Ya. En esa fase, ganar dinero sin esfuerzo hace que los participantes se sientan auténticos genios financieros. Y luego, claro, viene el inevitable colapso, perdiendo el 90% del valor. Vale, pero pongámonos realistas por un momento. Si alguien acaba de triplicar sus ahorros desde el sofá de su casa con una moneda de broma y le decimos que pare, simplemente no va a escuchar. ¿Imposible que escuche? Es decir, Graham no pretende prohibir la naturaleza humana. La especulación lleva miles de años con nosotros. Desde luego que no. El libro no juzga la especulación como un delito moral. Reconoce que es un instinto muy básico. Pero propone un mecanismo de defensa vital. Si alguien siente esa necesidad incontrolable de jugar a la lotería del mercado, debe confinar ese impulso a una cuenta separada. Una especie de cuenta para locuras. Exactamente. Lo que llaman dinero loco. Y la regla de oro es que esa cuenta nunca debe superar el 5% del patrimonio total. O sea, una cuarentena financiera en toda regla. Tal cual. Y viene con una condición que es innegociable. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe inyectar más dinero en esa cuenta para cubrir las pérdidas. Si se pierde, se pierde. Si se pierde ese 5%, se acabó el juego. Es la única forma de proteger el patrimonio real de nuestros propios impulsos. ¡Qué interesante! Y esto conecta directamente con las 7 virtudes que Zweig identifica en El Gran Inversor. Curiosidad, escepticismo, independencia, humildad, disciplina, paciencia y valor. Y el texto hace mucho hincapié en la humildad. Supongo que tiene que ver con lo que comentábamos antes de la euforia. Sí, la humildad es la piedra angular. En el mercado, el beneficio económico se siente como una prueba irrefutable de inteligencia. Ganar dinero te hace pensar que tienes un don especial. Que eres el más listo de la clase. Exacto, cuando la realidad es que a corto plazo, la suerte y la marea general del mercado juegan un papel inmenso. Mantener la humildad es simplemente reconocer el papel que juega la suerte. Muy cierto. Y hablando de cosas que engañan a nuestra percepción, hay un concepto en el libro que me pareció fascinante. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver. Hablemos del enemigo invisible, la inflación, y un fenómeno llamado la ilusión del dinero. Un tema importantísimo. El texto plantea un escenario que es un rompecabezas mental brutal. Pensemos en 3 personas, por ejemplo, Amelia, Bella y Charlotte. Las 3 heredan $500,000, compran una casa y la venden justo un año después. De acuerdo. Amelia vende su casa por un 23% menos de lo que le costó. Sobre el papel, una pérdida bastante dolorosa. Desde luego. Pero resulta que ese año hubo una deflación del 25% en el país. Los precios de todo bajaron. Un escenario inusual hoy en día, pero perfecto para el ejemplo. Bella vende su casa casi por lo mismo, un 1% menos. Y la inflación fue 0, ni frío ni calor. Vale. Y Charlotte vende su casa por un 23% más de lo que pagó, una ganancia espectacular. Pero ese año la inflación se disparó un 25%. Ahí está la trampa. Claro, la mente humana automáticamente piensa que Charlotte es la gran triunfadora porque tiene un fajo de billetes mucho más gordo en la mano. Lógico. Pero los datos revelan que la única que realmente ganó poder adquisitivo fue Amelia. Ayúdame a aterrizar esto un poco para quien nos escucha porque parece magia negra financiera. Es que si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es la trampa de los valores nominales frente a los reales. No importa la cantidad de billetes, sino lo que se puede comprar con ellos. El poder adquisitivo real. Eso es. Amelia perdió un 23% en el precio de su casa, pero como el coste de la vida en general era un 25% más barato, su capacidad de compra en realidad aumentó un 2%. Salió ganando. Y Charlotte, con su supuesta ganancia espectacular, se encontró con que la vida era un 25% más cara. En la práctica, se empobreció un 2%. Lo que demuestra de forma clara que la inflación no es solo un titular aburrido en las noticias, es el entorno mismo en el que viven nuestros ahorros. O el gas tóxico que los asfixia lentamente. Por eso el texto nos anima a visualizar el patrimonio en 3 cestas separadas. El capital financiero, el capital físico y el capital humano. Y el capital humano sería nuestra capacidad de trabajar y generar ingresos, entiendo. Exacto.
La advertencia crucial de Graham sobre la diversificación estratégica es la siguiente. Jamás se debe concentrar el capital financiero en la misma industria donde desarrollamos nuestro capital humano. Tiene toda la lógica. Si hay una crisis en ese sector, no solo te despiden, sino que tus inversiones se hunden a la vez. El desastre total. Una tormenta perfecta. Pero volviendo al tema de la inflación, cuando los precios se disparan, la reacción general es el pánico y la búsqueda desesperada de refugios. Sí, la gente busca esconderse. Y el texto es implacable desmontando mitos sobre estos activos que supuestamente nos protegen. Empecemos por el oro. Siempre se ha vendido como el refugio definitivo. Y tiene su parte de verdad, pero a una escala de tiempo casi geológica. ¿A qué te refieres? El libro menciona un dato muy ilustrativo. Un centurión romano cobraba en oro una cantidad que equivale casi exactamente a lo que gana un capitán del ejército estadounidense 2000 años después. ¡Wow! A lo largo de los siglos mantiene el valor. Pero a escala humana los datos son muy fríos. Desde 1900 hasta fechas recientes, el retorno real del oro, tras la inflación, fue de apenas un 0,8% anual. Muy poco. Es que a corto y medio plazo es completamente errático. No es una protección fiable para el día a día. Entendido. ¿Y qué pasa con los bienes raíces? El ladrillo de toda la vida. Existe esta creencia profundamente arraigada de que las casas siempre suben y nos protegen de cualquier crisis. Es un sesgo comunísimo. Se ve el mercado inmobiliario como un escudo impenetrable, pero los registros históricos que cita el texto muestran que el crecimiento real anual de las viviendas en Estados Unidos desde 1890 hasta 2014 fue solo del 0,3%. O sea, prácticamente plano una vez descontada la inflación. Exacto. Es maravilloso tener un hogar, pero no es esa armadura financiera impenetrable que la cultura popular suele pintar. Ya veo. Y si miramos a lo más moderno, al Bitcoin, se ha promocionado muchísimo como el oro digital, el antídoto contra la impresión de dinero de los gobiernos. La teoría sonaba muy bien, pero la prueba de fuego real llegó en 2022. Cuando la inflación estalló de verdad. Justo. El coste de la vida se disparó a nivel global. ¿Y qué hizo el Bitcoin? Perdió casi 2/3 de su valor. En el preciso instante en que más se necesitaba esa protección, se comportó como un coleccionable altamente especulativo. Cayó a plomo. Totalmente. No actuó como una moneda refugio probada. Y en cuanto a las acciones de empresas tradicionales, el análisis advierte que, aunque aguantan inflaciones moderadas, sufren muchísimo con inflaciones de doble dígito. O sea, no hay ninguna varita mágica que nos salve de todo sin esfuerzo. Ninguna en absoluto. Y esa falta de red de seguridad nos lleva a un problema grave. Cuando el mercado se tambalea, el miedo irracional toma el control. Y Zweig usa una analogía en el libro que me encanta. La de los calcetines. Lo de Royce. Cuando te pilla con un círculo prometedor pero el miedo no te deja sostenerlo, no se trata de ser un idiota en los extremos de su vida. Se trata de ser un idiota utilizado por un sostenedor profesional de un Puerzheiding. Acciones frente a calcetines. Es brillante porque muestra lo absurda que es nuestra conducta a veces. Pensemos en alguien que va a su tienda de ropa favorita. Y de repente ve que los calcetines que compra siempre tienen un 20% de descuento. La reacción natural, el sentido común, es alegrarse y llevarse más pares. Porque es una ganga. Claro. Pero si el mercado de valores cae un 20%, la reacción instintiva general es el pánico absoluto. La gente quiere venderlo todo a precio de saldo. Comercial y lógicamente no tiene ningún sentido huir de las rebajas. Es un comportamiento fascinante, de verdad. Cuando compramos bienes de consumo nos centramos en el valor real. Pero cuando compramos activos financieros, el cerebro se deja llevar por el pánico y el comportamiento del rebaño. ¿Nos volvemos irracionales? Completamente. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos el riesgo y nos lleva a desmontar otro mito enorme. Esa falsa creencia de que las acciones nunca pierden a largo plazo. Ese es un mantra que se repite en todas partes para tranquilizar. A largo plazo, la bolsa siempre sube. Y es engañoso. Para explicar por qué, Zweig introduce un concepto crucial, el sesgo de supervivencia, y propone un experimento mental magistral. Cuéntame. Imaginemos que visitamos una residencia de ancianos que es exclusiva para leñadores jubilados. Vale. Al ver a tantos señores mayores de 80 años jugando a las cartas tan tranquilamente, alguien podría deducir que ser leñador es un trabajo bastante seguro.
Claro, ves a mucha gente mayor y piensas que es fácil llegar a viejo cortando árboles. Exacto. Pero la trampa está en que solo estamos viendo a los que sobrevivieron. Los que tuvieron la suerte de no sufrir un accidente. Eso es. Lo que es invisible a nuestros ojos son todos los que perdieron la vida jóvenes en una profesión que es peligrosísima. Y los índices bursátiles hacen exactamente lo mismo. Esconden los fracasos. Nos muestran siempre a las empresas ganadoras, a las que han sobrevivido a las crisis, pero eliminan en silencio a las que quiebran. Incluso esconden industrias enteras, que en su día fueron colosos y desaparecieron. Como pasó con los fabricantes de diligencias o el aceite de ballena en su momento. Tal cual. Se esfumaron por completo llevándose el capital de muchísima gente. Asumir que el mero paso del tiempo borra el riesgo es ignorar la historia. Y sin embargo, en Wall Street y en los medios financieros siempre se repite la misma cantinela. Los inversores odian la incertidumbre. Parece que el ideal sería tener una bola de cristal que diera seguridad absoluta. Pero ahí radica una paradoja preciosa. A ver. Si lo pensamos bien, si existiera una certeza total y absoluta de que la bolsa siempre va a subir mañana sin riesgo alguno, ¿qué pasaría? Pues que todo el mundo compraría hoy mismo. Todo el mundo sin excepción, y los precios subirían hasta el infinito de forma inmediata. Y tras eso, el colapso posterior sería inevitable. ¿Es verdad? La incertidumbre, ese miedo constante, es exactamente lo que mantiene los precios a raya y lo que permite que existan ganancias. Es como el peaje necesario. Exacto. Sin incertidumbre no hay rentabilidad posible. Y como no podemos eliminarla, la clave está en cómo diseñamos la estrategia. Y aquí es donde falla estrepitosamente la industria financiera con sus famosos cuestionarios de riesgo. Esos test que te hace el banco para ver tu tolerancia al riesgo. La verdad es que son un poco de risa. Son absurdos. El texto aporta unos datos científicos sorprendentes sobre esto. Resulta que la supuesta tolerancia al riesgo de una persona cambia drásticamente por cosas completamente triviales. Cosas del día a día. Sí, depende de si esa persona durmió bien la noche anterior, de si hace un día soleado, de si acaba de comer, incluso de si su equipo deportivo favorito ganó o perdió ese fin de semana. Increíble. Basar una estrategia financiera vitalicia en el estado de ánimo de una tarde de martes es una locura absoluta. Carece de cualquier rigor serio. Por eso Graham rechaza esos test y divide a los inversores en dos perfiles basados en la realidad, el inversor defensivo y el inversor emprendedor. La métrica real no es cuánto riesgo psicológico crees que soportas, sino cuánto esfuerzo inteligente y cuánto tiempo de tu semana estás dispuesto a invertir. Pero declararse un inversor defensivo ¿no suena un poco a tirar la toalla? ¿Como conformarse y no buscar las buenas oportunidades? Al contrario. El libro aclara que aceptar ser un inversor defensivo no es una debilidad, es un acto de honestidad brutal. Ya. Significa admitir que no tenemos el tiempo ni las ganas de analizar balances contables cada tarde, y por tanto, decidimos conformarnos con los resultados generales del mercado. Sin intentar adivinar qué empresa concreta va a triunfar. Eso es, a través de fondos indexados, por ejemplo. Vale, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Para ese perfil defensivo, Graham propone una fórmula muy famosa por su simpleza. La regla del 50-50. Una regla intemporal. La directriz dice que un inversor nunca debe tener menos del 25% ni más del 75%. Pero el punto de partida ideal es dividirlo por la mitad. 50% en acciones y 50% en bonos o en efectivo seguro. Un equilibrio perfecto para empezar. Y para contextualizar, los bonos actúan como el contrapeso tranquilo y seguro frente a las acciones que son más volátiles. Pero, ¿cómo se aplica esta regla en el paso del tiempo? Funciona mediante un reequilibrio mecánico. Imaginemos que empezamos con la mitad en cada lado. Y viene un mercado alcista fenomenal. ¿Todo sube? Las acciones crecen tanto que ahora son el 55% del total. Pues bien, la regla obliga a actuar. Se debe vender ese 5% de exceso en acciones y usar el dinero para comprar bonos, volviendo al 50-50 original. O sea, obliga mecánicamente al inversor a hacer justo lo contrario de lo que dicta la emoción. Te hace vender cuando los precios están altos y todo el mundo está eufórico. Exacto. Y funciona a la inversa. Si hay un desplome severo del mercado y las acciones caen al 45%, la regla dicta vender bonos seguros para comprar acciones. ¿Te fuerza a comprar barato cuando hay pánico? Efectivamente. Quita por completo la emoción de la ecuación. Te convierte en un inversor disciplinado sin depender de tu estado de ánimo. Es como llevar un piloto automático contra nuestros propios sesgos. Ese es el núcleo de toda la filosofía. Invertir con éxito no requiere un coeficiente intelectual estratosférico. De hecho, el libro recuerda a Isaac Newton.
Una mente brillante. Una de las más grandes de la historia. Pues en el siglo XVIII, Newton invirtió en la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur. Se dejó llevar por la envidia al ver a sus amigos forrarse, compró en el pico más alto y perdió prácticamente toda su fortuna. El padre de la gravedad no vio venir la caída de la bolsa. Es una ironía tremenda. Demuestra que se necesita un marco intelectual sólido y disciplina, no genialidad matemática. Totalmente. Y para ilustrarlo, Graham personifica el mercado en una figura clave. El señor mercado. Famosísimo concepto. Mr. Market es un socio de negocios que es un maníaco depresivo de manual. Unos días está eufórico y te ofrece precios disparatados por tu parte del negocio. Otros días está deprimido y quiere venderte su parte por unos céntimos. Y claro, el trabajo del inversor inteligente no es hacerle caso a sus cambios de humor. Exacto. Es aprovecharse sistemáticamente de sus locuras periódicas, no participar en ellas. Y me parece que aplicar esta sabiduría no solo protege el dinero. Es la mejor manera de apagar el ruido constante de las notificaciones financieras del móvil. Desde luego. Nos ayuda a recuperar el control de nuestro tiempo y protege nuestros ahorros de la amenaza más grande de todas, nuestro propio autoengaño. Un resumen perfecto de lo que es ser un inversor inteligente. Pues antes de despedirnos, nos gustaría dejar una reflexión final para que resuene en la mente de quien nos escucha hoy. A través de este análisis hemos visto que Graham demuestra algo muy profundo. El mercado es, en el fondo, un mecanismo implacable para transferir riqueza de los impacientes a los pacientes. Gran verdad. Y esto nos deja con una intriga fascinante. Si la paciencia financiera resulta ser tan increíblemente lucrativa, ¿qué hábitos diarios, fuera del mundo de las finanzas, están poniendo a prueba nuestra paciencia ahora mismo? Quizás dominar el arte de esperar en la vida cotidiana, ya sea tolerando un atasco de tráfico inmenso o simplemente aguantando la cola del supermercado sin mirar la pantalla del móvil, sea en secreto el mejor entrenamiento posible para convertirse en un inversor maestro. Ahí queda eso. Ha sido un recorrido espectacular por los engranajes de una mente brillante y atemporal. Hasta la próxima inversión profunda.